Buenos días con todos, mi nombre es Yanina Consuelo Calves Bazán, soy estudiante de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un artículo llamado Mucocele del labio inferior, reporte de caso atípico. Este es el artículo del cual fue mi fuente de información. Comencé con una pequeña introducción. El mucocele es una manifestación clínica que puede afectar a las glándulas salivales menores mediante dos fenómenos distintos. Tenemos el fenómeno de extravasación y el fenómeno de retención de moco. Cuando el mucocele se encuentra en el piso de boca es llamado ránula, ya que debido a este aumento de tamaño que presenta se asemeja al vientre de una rana. Como mencioné hace un momento, existen dos fenómenos, el fenómeno de la fuga de moco y el fenómeno de la retención de moco. El fenómeno de la fuga de moco es causado por un trauma sobre el conducto excretor o parénquima glandular, llevando así a una acumulación de líquido producido en los acinos al tejido conectivo que rodea la glándula. También tenemos el fenómeno de la retención de moco, que es producido por la obstrucción del conducto excretor, que puede resultar de un fragmento de cálculo dentro del conducto, de la contracción del tejido cicatricial alrededor del conducto después de una lesión, los cálculos en los conductos de las glándulas salivales accesorias o de una cialolitosis. ¿Cómo se presentan los mucoceles? Como una lesión modular, de consistencia fluctuante si es que es superficial y de consistencia fibrosa si es más profunda. La coloración es similar a tejidos adyacentes o ligeramente azulada si es que es superficial. Su tamaño puede variar desde milímetros hasta 1 o 2 centímetros. Su forma es ovalada y superficie lisa, y en cuanto a la aparición, los mucoceles de fenómeno de extravasación es repentina y los mucoceles de fenómeno de retención de moco es lenta. Para su localización se dividen en el fenómeno de extravasación y el mucocele de fenómeno de retención de moco. Los mucoceles de extravasación frecuentemente se suelen encontrar en el labio inferior, ya que es más susceptible, aunque también se puede encontrar en la mucosa bucal y el paladar. Este mucocele de extravasación es más común en niños y adultos jóvenes, y el mucocele de retención de moco rara vez se encuentra en el labio inferior, pero de igual manera se puede encontrar ya sea en el paladar, en las mejillas y el piso de boca. Es más frecuente en los pacientes mayores. Existen tres técnicas para tratar los mucoceles, ya sea del labio inferior, en el paladar o en la mucosa bucal. Por ejemplo, en las lesiones pequeñas mencionan que se pueden extirpar por completo, incluyendo el tejido glandular asociado y todas las glándulas marginales. En lesiones moderadas se debe realizar la disección junto con las glándulas mucosas adheridas, así como las glándulas marginales. Y en las lesiones grandes se debe realizar un procedimiento no invasivo que es la marsupialización, pero no la incisión o disección, ya que puede ser problemática para las estructuras vitales. Continuamos con el caso clínico. Paciente varón de 15 años acudió al ambulatorio de la disciplina de cirugía maxilofacial de la Facultad de Odontología de Blumenau, refiriendo aumento de volumen en labio inferior por 6 meses, indoloro y con periodos de aumento y disminución de volumen tras traumatismos repetidos por mordedura, así como una eventual fuga de líquido de su interior. Luego se realizó el examen clínico y se vio la presencia de lesión tumoral en el labio inferior, de aproximadamente 4 centímetros en su diámetro mayor, con una consistencia fluctuante, un color rosado similar a los tejidos circundantes, además de una pequeña zona ulcerada en la fase de cicatrización en la zona del último mordisco. Aquí podemos observar la imagen de la paciente del labio inferior con el mucocele. Con la información que ya tenían recolectada, se realizó la hipótesis de diagnóstico, la cual fue mucocele. La intervención quirúrgica se realizó bajo anestesia local, bloqueando el nervio mentoniano bilateral. Se realizó una incisión semilunar, asegurándose que los tejidos se divulgaran suavemente para no romper la lesión. Aquí podemos observar en esta imagen el aspecto de la lesión con la incisión semilunar. También se pinzó la glándula afectada de mayor tamaño en relación con el plano muscular subyacente, así como las glándulas asociadas a la lesión. Aquí podemos observar la lesión y aquí ya podemos observar el lecho quirúrgico después de la extirpación de la lesión. Luego se realizó la sutura simple, como podemos observar en esta imagen.
Luego se realizó la rotura de la lesión, como podemos observar en esta imagen, que mostraba la salida de un líquido que era similar a la mucina, lo cual confirmaba el diagnóstico. El mucosele tenía un tamaño atípico y también venía con las glándulas asociadas que parecían racimos de uvas. Aquí podemos observar el mucosele con sus glándulas asociadas. La lesión es de 4 centímetros en su diámetro mayor. Se realizó el examen anatomopatológico y confirmó el diagnóstico de mucosele por extravasación. También se tomaron las microfotografías, como por ejemplo aquí podemos observar que presentaba una lesión quística sin revestimiento epitelial y una pared formada por tejido fibroso denso y de granulación. Aquí también podemos observar esta microfotografía, pero en mayor detalle. Continuaremos con la discusión. Varios estudios mencionan que en cuanto a los grupos de edad, los mucoseles tienen una mayor prevalencia en la segunda y tercera décadas de la vida. Sin embargo, el estudio de Neville y Schaffer mencionan que no existe una predilección por grupos de edad y se puede presentar a cualquier edad. En cuanto al género, la mayoría de los autores mencionan que no hay diferencias significativas en la distribución de los mucoseles entre los hombres y las mujeres. En otros estudios, por ejemplo, Evenson mencionan que hay una mayor incidencia en mujeres y Ancho menciona que hay una mayor incidencia en hombres. La literatura actual menciona que los mucoseles se suelen encontrar más frecuentemente en el labio inferior. Los mucoseles suelen ser causados por un traumatismo ejercido sobre el conducto excretor o el parénquima glandular, y los pacientes a menudo refieren su vaciamiento después de la rotura y posterior recidiva. En el caso clínico, el paciente refirió el hábito de morderse el labio, así como también presentar fases de aumento y disminución del volumen labial con una salida de un líquido en la lesión, lo cual fue compatible con lo que mencionan en la literatura sobre el mucosele por extravasación. El tamaño del mucosele puede variar ya sea de 1 o 2 centímetros, pero en el caso clínico fue de 4 centímetros, por lo cual fue bastante atípico, y no solamente por el aumento de la dimensión del mucosele, sino por el número de glándulas accesorias que estaban adheridas a la lesión. Según Amoy, menciona que es muy importante realizar un diagnóstico diferencial debido a la semejanza que tiene el mucosele con otras lesiones, como por ejemplo el hemangioma, debido a la coloración azul que presenta, el lipoma, debido a la tinción sublingual y la ubicación que tiene, el linfangioma, neurofibroma, neoplasia de glándulas salivales, carcinoma adenoquístico y el tumor mixto benigno. Para el tratamiento de los mucoseles existen diversas opciones, por ejemplo la marsupialización, extirpación quirúrgica total y glándulas asociadas, disección, drenaje de líquido mucoso o crioterapia. El tratamiento ideal para cualquier tipo de mucosele es la extirpación quirúrgica completa con la extirpación de las glándulas salivales accesorias involucradas. Los autores de este artículo coinciden con esta técnica ideal de la extirpación total de la lesión y las glándulas accesorias, ya que esta técnica tiene menor probabilidad de recurrencia y es la empleada en el caso clínico. Neville también nos enseña la importancia de enviar la lesión para un examen patológico para poder confirmar el diagnóstico y así descartar un tumor de glándulas salivales. Y vamos a terminar con las conclusiones. Hay que tener en cuenta que los mucoseles pueden ocurrir a cualquier edad. El mucosele de extravasación es más común en pacientes jóvenes y el mucosele de retención en los adultos. La localización preferente de los mucoseles de extravasación es en el labio inferior, ya que es la zona más susceptible a traumatismos. Los mucoseles deben de tratarse preferentemente con excisión quirúrgica completa, así como de las glándulas salivales adheridas, debido a la recurrencia de esta lesión. Se debe de instruir al paciente para poder eliminar el hábito de morderse los labios, así como tener en cuenta el seguimiento del caso. Es muy importante realizar el examen anatomopatológico para poder descartar neoplasias de glándulas salivales. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.